Buenos días, nosotros somos el equipo 2 y somos estudiantes de la carrera de licenciatura en Pedagogía, SUTSED Guatabato. Hoy nos tocó exponer sobre la materia del Estado mexicano y los proyectos educativos sobre el tema de leyes de reforma. Soy Marcela Valenzuela y les voy a hablar del proyecto conservador, ideología, organización de la República y la educación. El periodo denominado Guerra de Reforma comenzó con los acontecimientos que provocaron la promulgación del Plan de Tacubaya, que consistieron en los intentos de los conservadores, quienes provocaban el mantenimiento de las tradiciones heredadas de los gobiernos monárquicos. En este territorio, Miguel Miramón firmó un tratado en busca del reconocimiento internacional, el Tratado Maclean-Ocampo por parte de los liberales. Durante la segunda mitad del siglo XXI, sectores conservadores y allegados de la Iglesia Católica se opusieron al proyecto liberal entre 1860 y 1870 debido a su orientación laica, la cual aquellos veían como una amenaza para la estabilidad de la religión y la Iglesia. Mi nombre es Erubiel y le voy a hablar acerca de las características del proyecto conservador. La primera característica es el centralismo político. La segunda característica es el impulso al proteccionismo económico. La tercera característica es el apoyo al crecimiento agrícola. Y el cuarto es creación de un sector industrial moderno. Y por último es la intervención gubernamental para el fomento del crecimiento económico. La propuesta conservadora frente al proyecto educativo del liberalismo radical. La defensa de una educación católica a través de la prensa y las asociaciones. El rumbo de la educación colombiana de un giro radical tras vencer a los liberales en el campo de batalla. Mi nombre es Islanda Galaviz y yo le voy a hablar sobre el proyecto liberal, la ideología, la organización de la República y la educación. El Partido Liberal promulgó la Constitución Federal de 1857, que junto con el Plan de Ayutla y otras reformas liberales polarizaron la sociedad mexicana. Las características del proyecto liberal son la construcción de una república federal, que el impulso libre al comercio con los demás países y el desarrollo de las condiciones políticas y económicas que permiten la formación del capitalismo. El derecho a la educación en México no es solo ni principalmente la expresión de un proceso civilizatorio lineal y progresivo orientado a una constante mejoría, ampliación y afinamiento de su aplicación, así como esfuerzos por mejorar su exigibilidad y justiciabilidad. Mi nombre es Emanuel Trujillo y vengo a hablar sobre el proyecto liberal en la Constitución de 1857. El 5 de febrero se promulgó la Constitución Liberal de 1857 en la que se consagraron los derechos del hombre, se suprimió la intolerancia religiosa, se dio el triunfo definitivo del sistema federal como paradigma de la organización nacional. ¿Qué se establece en la Constitución de 1857? Se estableció un régimen congresual con una sola cámara y la permanencia del poder legislativo sobre el ejecutivo. Mi nombre es Arlen Lucero y voy a hablarles del tema leyes de reforma y la guerra de 3 años. La guerra de reforma, también conocida como la guerra de 3 años, fue una guerra civil que aconteció en México en el año de 1858 al 10 de enero de 1861. La nación estaba dividida en dos grandes partidos, liberales y conservadores. Ambos luchaban por sus liberales. La separación entre la Iglesia y el Estado, después de varios enfrentamientos, los revolucionarios liberales obtuvieron la victoria y posteriormente proclamaron la Constitución de 1857 y después las leyes de reforma. Mi nombre es Esmeralda Sauceda Moroyoki. Yo voy a hablar sobre ley de reformas. Eran 3 al principio: Ley Juárez, Ley Lerdo y Ley Iglesia. La Ley Juárez se promulgó el 23 de noviembre de 1855 por Benito Juárez. En esta se restringía el poder de los tribunales. Ley Lerdo se promulgó el 25 de junio de 1856. De acuerdo con Armando Soto Flores, doctor en Derecho, la característica principal era que la prioridad de todo predio urbano rural
que perteneciera a corporaciones eclesiásticas y civiles sería asignada a los arrendatarios, que resultara a la conversión de la renta anual al valor de prioridad. Ley Iglesia. Se dictó el 11 de abril del 1857. Estas se prohibieron cobros obligatorios a la gente pobre por servicios parroquiales como bautismos, bodas y actos funerales. Las nuevas leyes eran Ley de Registro Civil, Ley de Libertad de Cultos, Ley de Extinción de las Comunidades Religiosas, y sus propósitos de las leyes eran separación entre la Iglesia y el Estado, nacionalización de los bienes del clero, extinción de las corporaciones eclesiásticas, secularización de los seminarios y fiestas públicas, promulgación de libertad de culto. Mi nombre es Catherine y les vengo a hablar sobre la intervención francesa y Segundo Imperio Mexicano. La intervención nació antes del desembarco de las tropas imperiales francesas. Los conservadores, que habían sido derrotados en la finalizada Guerra de Reforma, habían contactado con numerosas cortes de Europa para ofrecer el país a algún príncipe europeo, y sus peticiones fueron bien recibidas por el emperador francés. Idea de la intervención francesa. No solo nació por la iniciativa de Napoleón III antes del desembarco de las tropas imperiales francesas. Los conservadores habían sido derrotados de la finalizada Guerra de Reforma, habían contactado con numerosas cortes de Europa. Sus peticiones fueron bien recibidas por el emperador francés. Las consecuencias de la intervención francesa. Tras la pérdida de control de los territorios denominaba el Imperio, Maximiliano se refugió a la ciudad de Querétaro, fue capturado después de negarse a huir y murió.